can give a lot of people this amazing opportunity. Y podemos darle a muchísima gente esta increíble oportunidad. But even though it's such an incredible opportunity, it's sometimes so difficult to explain. Pero a veces es verdad que está en una oportunidad tan buena que a veces se convierte en una oportunidad muy difícil de explicar. And so today we're going to teach you how to do this. Así que hoy os vamos a explicar cómo hacer esto. Using incredible leaders like myself and your senior partners. Y utilizando líderes increíbles, pues como él mismo y como nuestros directivos senior en la compañía. And to follow your leaders. Y a seguir nuestros líderes. And so today we have an incredible leader. He is a four-star platinum team elite and platinum team elite other times. He has built the most incredible network of Vietnamese leaders around the world. His goal to connect Vietnamese people around the world. Y tenemos ahora a un super líder que es de Vietnam, Team Elite Platinum 4 estrellas, que ha sido mover este negocio en todos los niveles y que ahora está moviendo este negocio en otros continentes también. So we have Dean Nguyen on the line, and if you can unmute Dean. Así que tenemos a Dean Nguyen en la línea, así que and vamos open a ver his video. Okay. 1 second. I don't know. Dean Nguyen, you're in. You can turn on your video. Okay. How come it say that? Okay, let me open it. Yes, I think you're on. I saw a little glimpse of something. Yeah. Yes, they are. Hi, Dean Nguyen. Oh my gosh. I'm just so happy always to work with Dean. And I just want to say a couple things. So Dean is an incredible leader. When I first met Dean, I met him in his library on I would say his old house. And there was this huge library of books. Probably you see some of them behind him. And I asked Dean, did you read these books? Okay, before he personal answers, development books. Sorry, go ahead. Okay, before he answers. Bueno, estoy súper contento de tener hoy con nosotros a Dean Nguyen. Dean Nguyen es un grandísimo líder, una persona que yo conocí en su antigua casa pequeña, donde tenía una biblioteca llena de libros de crecimiento personal, que es seguramente esa biblioteca la que estáis viendo ahora. And I asked him if he read all of those books, and he said more than once. Y yo le he preguntado, digo, ¿has leído todos? Le pregunté, ¿leíste todos esos libros? Y él contestó, más de una vez. And so he's so educated, not only on the network business. He had 19 years before he came to New Skin, but also on personal development. Así que él ya tenía muy entrenado, pues 19 años atrás, ya estaba muy entrenado en crecimiento personal. And he has taught me so much. I'm his senior partner, but I tell you, I have learned more from him. And we just love working together. I mean, it's just such a natural feeling of family when we work together. Bueno, la verdad es de que más que enseñarle yo a él, he aprendido muchísimo de él porque él tiene muchísimo conocimiento de crecimiento personal y por tanto realmente trabajar con él es sentir ese calor y ese cariño de estar trabajando con la familia. And so I just want to thank Dean for coming on today and sharing wisdom with all of us. Así que quiero agradecer muchísimo que Dean haya entrado con nosotros para compartir su conocimiento con nosotros. Okay. Hi, everybody. I know that you are... Hey, Alan, we have another channel, Zoom channel for about 1,000 Vietnamese people translated by Angelina. So they cannot join directly to this Zoom, but we have a separate Zoom. So Angelina translated to Vietnamese. And... O sea, está explicando Dean Nguyen que tienen a 1,000 personas conectadas en otro Zoom paralelo, porque no podían todos entrar en este porque le iban a colapsar entonces Angelina está traduciendo y realizando un Zoom paralelo con más de 1,000 personas. I know that
most of you are from South America or somewhere. I know that because of the Zoom that we can be around the world, right? Especially with the so-called social distancing. Y la verdad es de que, bueno, sé que todos los que estáis aquí conectados, o la mayoría de los que estáis aquí conectados, sois personas que estáis en Latinoamérica o en básicamente en algunos de los países de Latinoamérica conectados a través del Zoom. Esto se convierte en una distancia corta. Yes, because I'm speaking from Spain. So Yes. Hey, wait, sorry, Javier. The question is, are we sharing on Team Aloha also? Because if you make Rose the host, Rose will put us on Team Aloha. No, we cannot. I don't know why I'm not authorized. There's a problem, and I cannot share on any group. Can you make Rose the host? No, and then we will then share it on Team Aloha. If I make her the host, I lose the hosting. And she'll make you the co-host. No, with co-host I cannot. This is not like a Zoom. With co-host I cannot authorize people to come in. Only the host. Can you try and record it on Team Aloha? I am recording everything. Okay, you're recording everything? Yes, I'm recording. So I expect. Okay, that's fine. We'll just post it later. If you can put it on Team Aloha, then put it on Team Aloha. I'm trying, but every time I go, okay. It says error. Post it. Record it on YouTube. Then sorry about that, Dean. Yep. Yeah, probably because you posted the link to so many groups. I know the Facebook will ban you for a while. It banned me until April this month. In the last 2 months, I could not post anything on any groups. So that's why, be careful. Have somebody help you to post the link on some groups, because probably Facebook doesn't allow you to do that for a while. Yeah, yesterday afternoon we could do it. Yeah. I don't know why today we cannot. Maybe for 3 months, I could not do anything about it. We play the rule by Facebook and we cannot do anything. And today is about 12:30, but this is my full Zoom this morning. Early. Wow. This is the full one. And we still have many in the afternoon. I think this is the best time that we can stay home and then do the business as normal. I mean, the production grew more than last month. Our production in March is more than in February. So I think this is the good time, so you can stay home. And I know that I will give Alan the gift next time, because this is the country that we have the businesses. Every morning I just look at this and just count about 35 countries. So for those of you who we never met, my name is Dean Nguyen. I'm 63. I don't know. I mean, this is a tradition of Vietnamese people. When they greet each other, they say the name and the age. I don't know why we have to say the age. Bueno, mi nombre es Dean Nguyen y la verdad tengo 57 años y la verdad es que no entiendo por qué cuando se presentan los vietnamitas tenemos esta costumbre. Cuando nos presentamos y decimos el nombre, tenemos que decir el nombre y la edad. Yeah, we left the country in 1978, came to the America when I was 21. Dejamos el país cuando tenía 21 en 1978. And I went to college, got a degree in computer science. Así que dejé el colegio y me dediqué a estudiar ingeniería informática. And then worked for a software engineer. Y después ascendí ya a estudiar la ingeniería. And then for the big company, though, I don't want to mention the name, but it's a big one. Trabajaba para una gran compañía. No quiero mencionar el nombre, pero era una gran compañía. The company that made this one. La compañía que hizo ese aparatito. So there's one day I walked into after 7 years, I walked into my boss office and I saw the check on his table. Así que un día entré en el despacho de mi jefe y le puse esto encima de la mesa. I looked at the paycheck and I say, I will never work for anybody. Miré mi talón y dije, nunca más volveré a trabajar para nadie. Because we look up at our boss, right? And I say,
I have to spend another 14 years with this much money. It's not worth it. So I just left. Así que miré a mi jefe y le dije, yo tengo que pasar los próximos 40 años de mi vida con este dinero, esto no vale la pena. I just walk away the so-called good job. Así que decir, esto no es verdaderamente lo que se dice un buen trabajo. And like most of you who are working now, you know the situation, right? We should work enough so they don't fire us. And they should pay us enough so we don't leave them. Así que todos los que estamos trabajando, los que tenéis un trabajo en algún sitio porque trabajéis para otra empresa, estáis viendo esta situación. O sea, tienen que pagarte lo suficiente para que no te vayas y tú has de cobrar lo mínimo para no irte. Especially when we have kids, we have family and have kids. Every evening we come home, we see the kids grow a lot faster than our paycheck. Principalmente cuando tenemos familia y tenemos que llegar a casa y tenemos que llevar el cheque porque tenemos familia, mujer e hijos a los que tenemos que cuidar. In 1993, I happened to get into the network marketing En arena. 1993 me introduje por primera vez en el network marketing. I love the concept. I mean, this is the very smart business. Me encanta el concepto, o sea, este es un negocio muy inteligente. It can give the ordinary people like us can make the extraordinary income. Puede hacer que personas normales como nosotros hagamos un ingreso extraordinario We can change our life. y podemos cambiar nuestras vidas. But the only thing is because I spent about 7 years from 1993 until 2000. And then I Yo, to the higher education, but I don't have the freedom that I'm looking for. o sea, yo he estado viviendo como 7 años realmente trabajando en una gran compañía, llegando a un nivel muy alto con verdaderamente un ingreso que no me permitía la libertad que yo estaba buscando. It was in financial services. We sell life insurance and mutual fund and some of the investment vehicles. Nos dedicamos al tema de seguros y temas financieros, o sea, seguros, monedas, este tipo de cosas a nivel financiero. We make good money, but again, we have a lot of responsibility. Very highly regulated industry. Es verdad que ganamos dinero, pero teníamos muchos problemas porque estamos muy regulados por la industria. And then I don't see the freedom that I'm looking for. Y yo la verdad es que no vi la libertad que estaba buscando. Let me ask you a question because there was one day one person asked me this question. If you can describe the dream life that you have, if you choose one word to describe the dream life that you pursue, what is that word? One word. Entonces, dejarme haceros una pregunta, ¿no? Que penséis en esto. Si vosotros tuvierais que definir vuestro sueño en una sola palabra, una única palabra, si tuvierais que definir así vuestros sueños, esa palabra, ¿cuál sería? The word I chose is freedom. Freedom. Para mí, mi sueño, la palabra es libertad. And that's the reason we came to America. Y es la razón por la que vinimos a América. But again, with the business, with the job that we don't have that freedom. Pero con el negocio que tuvimos y con el trabajo que tuvimos, no teníamos esa libertad. Right? When you work for somebody they said that who control your paycheck will control you. Porque cuando trabajas para alguien se dice que quien controla tu cheque te controla a ti. And then we open our own business. Actually, we are working for ourselves. Y entonces decidimos abrir otro negocio, pero realmente seguíamos trabajando, pero esta vez para nosotros. We thought that we owned the business, but in fact the business owns us. Pensamos que éramos los dueños del negocio, pero realmente el negocio era nuestro dueño. It's kind of funny because when you're working for somebody from 8 to 5, from 9 to 5, for instance, we don't like it. Es divertido porque cuando trabajamos con alguien de 9 a 5, para otra persona, no nos gusta. Then we open our own business, we work from 5 to 9. Y entonces abrimos nuestro propio negocio y entonces trabajamos, en vez de 9 a 5, trabajamos de 5 a 9. Means it's an hour. Que se extiende nuestro horario de trabajo. And then we are the one who got paid the last. We pay everything. And then if we're lucky to have something left, then we pay ourselves. Y luego somos nosotros los que terminamos siendo pagados los últimos, siempre que sobre algo para pagarnos. So I'm still looking for the opportunity so I can have the freedom that I want to have in my life and my family's life. Así que yo seguía buscando para una oportunidad para poder tener esa libertad que yo estaba buscando para mí y para mi familia. After 2000,
2000 to North Carolina, we get into real estate business, and the real estate was booming back then. Hace unos años después nos movimos a North Carolina, Carolina del Norte, y nos introdujimos en el negocio de la inmobiliaria. En ese momento la inmobiliaria estaba subiendo. In case you don't know where North Carolina is, Columbia, you just shoot straight, okay, all the way up. North Carolina is about. Si por alguna razón no sabéis dónde está Carolina del Norte, es muy fácil. Cogéis Colombia y entonces seguís recto, recto, recto para arriba y chocáis con Carolina del Norte. Yeah, in 2009, there was a phone call from my friend. Y entonces ocurrió que en 2009 yo recibí una llamada de un amigo mío. She is Terry too. Her name is Ella Terry. es Terry Tu. Yeah, I treat her just like my younger sister. Es una amiga de mi hermana pequeña. She called me and she said, Dean, I just attended the meeting with a big company. The company name is New Skin, and they have the new technology with new device. You know, and he talked about the company is about to open the market in Vietnam, and they are looking for leader to explore the market in Vietnam. Ella vino y me dijo, mira, Dean, vengo de una reunión con una gran empresa americana que se llama New Skin y tiene unas tecnologías, y le enseñó la tecnología, y estas tecnologías, esta compañía está a punto de abrir el negocio en Vietnam y está buscando para los líderes que dirijan el negocio en Vietnam. And that statement is somehow it touched my soft point because I'm always looking for something that I can bring back to my country. Y realmente eso ya fue algo que fue la flecha que se enganchó en mí, porque realmente es lo que yo estaba buscando, era algo con lo que yo pudiera devolver algo a mi país y llevarlo a mi país. And she added that this is not about the company is good, but there is a very special person that I met. I want to share to you. Y dijo, Dean, la compañía, verdaderamente la compañía es muy buena y todo está muy bien, pero detrás hay una persona muy importante, muy interesante que yo quiero que conozcas. She said that this is the incredible people, and I think that this person will help us to open the market in Vietnam. Es una persona increíble y yo creo y estoy segura que esta persona nos va a ayudar a abrir el mercado en Vietnam. And I asked her, who is that person? And she said, Alan Nagao. Y yo le pregunté, bueno, ¿y esa persona cómo se llama? Y ella dijo, Alan Nagao. You know, I was on the phone, I got into Google and I searched Alan Nagao. I said, how do you spell it? N-A-G-A-O, okay. And I read. Así que yo estaba así con el teléfono cogido y tal, y en ese momento empecé a googlear y decir, a ver, ¿cómo se escribe esto? Alan Nagao, deletréamelo, y entonces entré en Google a buscar a Alan Nagao. And I read real quick some of the stories about Alan Nagao on the internet. And y la verdad es que leí muy deprisa algunas de las cortas historias que se leían en internet sobre Alan Nagao. In just a few minutes, I have a very good impression about him. Y a los pocos minutos, la verdad es que tenía una impresión muy buena sobre él. So at the end, she said, what do you think about this opportunity? I told her, I said, I seem very good now. I had a good feeling about, my good feeling about this company. Just go ahead and do it. Así que me preguntó, bueno, ¿qué es lo que piensas entonces de este negocio? Y Dean le contestó, bueno, la verdad es de que he visto a esta persona, me he hecho una imagen de ella y la verdad me da muchísima confianza y si esta persona nos va a ayudar, venga adelante, vamos a hacerlo. So that night when I came back home, I told my wife about the story, about what Terry told me. Así que cuando esa tarde o esa noche, cuando volví a casa y hablé con mi mujer, le conté la historia que Terry me había contado. Especially, I emphasize that Terry mentioned there's a little device, handheld device, can make you a few years younger in just less than 10 minutes. Sobre todo no quise obviar en mi conversación con mi mujer lo que Terry me había enseñado, de ese pequeño aparatito que puede, te lo aplicas en la cara y puede rejuvenecerte solo en 10 minutos. And in 2009, my wife is 52 years old. Y en 2009 mi mujer tenía 52 años. And you guess what? The lady, right, woman, 50 plus, when they heard something that can make them a few years younger in less than 10 minutes, they will say yes. Así que fijaros y escuchar, cuando una mujer tiene más de 50 años y de repente oye y le dicen que algo que le puede rejuvenecer de una forma tan sencilla que dicen sí. So I told her to buy a ticket to go to California for the half-face demo. So she booked the ticket for almost $1,000 to fly to California, 6 hours flight for the half-face.
Así que le dije a mi mujer, cómprate un billete que al final lo compré y costó más de $1,000. Y dije, cógete un billete y vuela de North Carolina a California y ves a esa reunión a que te hagan la mitad de la cara, una demostración, y a que te expliquen el negocio. So the next day she flew home. Así que el día siguiente volvió a casa. I asked her about the opinion, and she said she loved it. She loved it. I mean, she can see the result instantly. Y le pregunté, bueno, a ver, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te ha parecido? Y dice, no, me ha encantado y sobre todo podías ver los resultados en la demo de la mitad de la cara. So she used it every day. Así que ahora lo utiliza todos los días. I think that the company suggested you twice a week, right? I think that she used it every night. Dicen que la compañía lo recomienda 2 veces por semana, pero ella lo utiliza todas las noches. So with my background in business, I know that now we got a very good product. Now we have to introduce to friends. And unfortunately, we live in the state that not many people, and I did not have a lot of friends. La verdad es que vivimos en un estado en el que no tenemos muchísimos amigos, pero nosotros, con mi experiencia en negocios, la verdad es que, y con esta tecnología en las manos, sí que teníamos una oportunidad verdaderamente grande de crecer. Especially in the Vietnamese community, it's not that many people. Y sobre todo, la comunidad vietnamita, en donde ellos residen, pues la verdad es que no es muy grande, no hay mucha gente. So I thought about maybe my wife cooking something and I invite some friends come over. Así que pensé en la idea de que mi mujer cocinara algo y entonces yo invitaría a algunos amigos que vinieran y les invitaría a comer. For a free demo. Para una demo gratuita. So in our home we have a table. In fact, that is the table that I'm sitting at. The table have 8 chairs. Así que en casa teníamos una mesa, en esa casa que realmente es la que está sentado ahora, es una mesa que tiene 8 sillas. So 3 over there, 3 over here, and 2 at the side. Así que 3 en un lado, 3 a otro y una en cada punta. Myself and my wife is 2 already. We have only 6 chairs left, right? So we invite about 3 couples every Friday evening. Así que si restamos a mí y a mi mujer, pues entonces solamente nos quedan 6 sillas libres. Así que todos los viernes invitamos a 3 parejas. Luckily that my wife is a good cook, so she cooked just a normal meal, not a fancy one. But we invite friends, come over. Así que tener en cuenta que además mi mujer cocina muy bien y la gente lo sabe. O sea, no es una cocina muy ofensiva, muy del estilo, sino que es una comida muy general, muy rica, muy buena, que a todo el mundo le gusta. So invite people to come for the food that's easy, right? I just call and say, hey, 7 o'clock, swing by my home for dinner. That's all. I hang up the call. Así que invitar a la gente a que vinieran a cenar pues era sencillo, no era decir, oye, venga, quedamos en casa a las 7, ¿venís a cenar? Sí, vale, perfecto, cocina a tu esposa, fantástico, ahí estamos. But I noticed that on Friday evening, whenever I heard the bell rang, I opened the door, they walked in. Usually they say something like this. Pues yo lo que notaba es que es verdad que cada viernes cuando llegaban a casa a las 7 de la tarde, entonces sonaba el timbre de la puerta, yo me acercaba, abría la puerta y siempre decían algo parecido a esto. Usually they say, Catherine, is my wife's name, Catherine. And they said that, I think that you are using something lately. Cada vez que entraban le decían Catherine, porque mi mujer se llama Catherine, y decía, Catherine, da la sensación de que cada vez que vengo, tú estás usando algo que cada vez que vengo se nota. Even some people say, did you go to plastic surgery? Incluso hay gente que le preguntó, ¿te has hecho cirugía estética? I say, no, just sit down for dinner and then after that we will share it to you. Y entonces yo decía, no, vosotros sentaros, vamos a disfrutar de la cena y luego ya hablamos. After we finish eating, Catherine do the half-face demo for ladies, and I talk to 3 husbands about the business opportunity. Así que después de cenar lo que hacíamos es que Catherine se ponía a hacer la demostración a las 3 mujeres y yo me sentaba en otro lado y le explicaba el negocio a los hombres. And then here this happened among those 3 couples, right? Only 1 couple did not say anything. Usually, 1 out of 3. Y normalmente lo que ocurre es que de las 3 parejas que hay, normalmente hay una de ellas, una de las personas con las que estoy sentado está ahí pero no dice nada. One want to buy the product. They say, hey, I want to. They want to buy it right away. La otra persona normalmente quiere comprarlo inmediatamente, quiere el producto ya. And among 3, usually 1 couple, they say that they want to do this business. Y entonces la tercera de ellas, generalmente los 3, una de ellas dice,
wow, pues yo quiero hacer este negocio contigo. The first month we did not make much because we buy the product for use ourselves. El primero al final lo que va a hacer es comprar el producto para utilizarlo para sí mismo. The second month there's a little, less than $100 commission. And El I know, segundo te va a dar una pequeña comisión de unos $100 más o menos. and I know that in network marketing you take a while to make good income, so I'm very patient about it. Y la verdad es que en Network Marketing hay mucha gente que está contenta generando este ingreso, así que estoy contento con ello. Third month, Al tercer mes, the commission came and it was shocked. I'm very surprised with the number. el tercer mes llegó la comisión, de verdad, las comisiones de venta, y yo me quedé en shock de ver las comisiones que había cobrado. I cannot tell you the number, but the equivalent to the engineer 5 years with a degree and working for 10 years. Yo no os voy a decir la cantidad, pero os digo que un ingeniero con 5 años de experiencia trabajando eran 10 años de ingreso. So let me tell you why we have that good number, and remember that story, right? Because I will come back to that story again later. Así que dejadme explicar por qué tuvimos este increíble éxito económico, este ingreso, y dejadme que os explique la historia y quedaros con la historia para poder aplicarla. So we became executive after 2 months. Nos volvimos ejecutivos en 2 meses. After 3 months, we became a Ruby. A los 3 meses nos volvimos rubíes. And then we move up every month after that. Every single month we move up for next pin title. Y entonces cada mes subíamos un pin. Todos los meses subíamos un pin hacia arriba. We became Blue Diamond in month number 10. Nos volvimos diamante azul en 10 meses. And then after 18 months, we became Team Elite. Y después de 18 meses nos volvimos Team Elite. But the Team Elite 4-star platinum. Team Elite platino 4 estrellas. So as I mentioned earlier, we got 4-star Team Elite platinum in 4 times. Así que como ha explicado Alan antes, tuvimos el pin de platino 4 estrellas 4 veces. And then 1 year is one star Team Elite platinum. Y entonces un año es una estrella platino. Right now, we don't know how many Team Elite we have. Probably we got lost in terms of counting. Ahora mismo realmente hemos perdido la cuenta de cuántos Team Elites tenemos en nuestra organización. We have 15 people make more than $1 million. Tenemos 15 personas que están ganando más de $1 millón. And here is, and now after 11 years, this is the country that we have the business in. We have distributor or clients. Y después de 15 años, esta es el grupo de países en los que nosotros tenemos distribución y clientes. When you receive the commission, there's a statement. They tell you what country that you will receive the commission from, so you know. Cuando recibes la facturación o cuando recibes el resumen de la compañía, te dice y te detalla de qué países estás cobrando y cuánto estás cobrando de cada país. I don't have to wait until 11 years old. It's about year number 5. I felt that there's a freedom that we can enjoy. Realmente no tuve que esperar los 11 años. Al año número 5 empecé a disfrutar de esa libertad que yo estaba buscando. We can do many things. We travel around the world and have friends in all over the places. We have a big family, and that's the biggest the thing that we really enjoy. Podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos. Nuestro negocio nos permitía viajar por todo el mundo, visitar muchísimos países y tener amigos en muchísimos lugares del mundo. And the peace of mind that if something happened to both husband and wife, myself and Catherine. Y con la idea y en la mentalidad, en la cabeza, la idea en la cabeza de que si por desgracia nos ocurriera algo a mi mujer o a mí, we can transfer our income to our children. Podríamos inmediatamente transferir nuestro ingreso a nuestros hijos. I have 4 kids. Yo tengo 4 hijos. And 3 grandchildren. Y 3 nietos. We have a 4th one next month. Tendremos uno nuevo el mes que viene. I told them that each have at least 4, right? Because it got to be Ruby. Yo le he dicho a mis hijos, tiene que ser por lo menos 4 porque tienes que convertirte en rubí. We have that mindset. Esa es mi forma de pensar. So the reason that a lot of people nowadays, they came to me and they say, what make you go so fast? What make you achieve the result that you have right now? Así que mucha gente viene a mí y me pregunta y me dice, vamos a ver, ¿tú cómo has conseguido ir tan deprisa? ¿Cómo has conseguido tener esos resultados?
of them even say, do you have a shortcut? Can you share to me? Can you teach me the shortcut? I want to get into your position as fast as. Y me preguntan, ¿tienes alguna forma, tienes algún atajo? Yo quiero conocer ese atajo para llegar al mismo nivel que has llegado tú. But I tell them, sorry that because you don't want to hear this, but I tell you that there's no shortcut in this business. Bueno, discúlpame, ya sé que no quieres oír esto, pero aquí no hay ningún tipo de atajos. But one thing I want to tell you that if you want to go fast, do it right from the beginning. Pero una cosa sí te puedo decir y un consejo te puedo dar. Si quieres hacerlo deprisa, hazlo bien desde el principio. So if you are listening the program today and you want to go fast, right? Así que si estás escuchando el programa hoy y realmente quieres ir deprisa, I will tell you the same thing. Do it exactly right from the beginning. Te voy a decir exactamente lo mismo. Hazlo perfecto y bien desde el principio. There's no shortcut in this business. No hay atajos en este negocio. So maybe the question is, what is the right thing to do right from the beginning, right? Así que quizá la pregunta correcta es, ¿qué es lo que es hacer correcto desde el principio? Because when I started, my upline called me and she's just wondering why I did not do much from the day 1 and 2. Porque cuando yo empecé, mi upline me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no has hecho tanto en los primeros días de tu negocio? You know, I'm just normal like anybody else. It's just one thing that I'm very proud of myself. Porque vamos a ver, yo soy una persona normal como el resto del mundo, pero sí que hay una cosa de la que me siento muy orgulloso. That I'm a good student of the business. Que yo soy un buen estudiante del negocio. Just like when Terry called me, I just asked her, say, Terry, how can I start this business? How do I start this business? Así que cuando Terry vino a verme, yo le pregunté, Terry, ¿cómo empiezo este negocio? ¿Cuál es la forma de empezar en este negocio? Even before that, I was in the network marketing for almost 20 years. Antes de esto, yo ya estaba en el negocio multinivel por más de 20 años. Her same question, how can I start it? Así que es la misma pregunta, ¿cómo puedo empezar? And remember this answer. She told me that, do you want to start fast or slow? Y la respuesta, recordar esta respuesta porque siempre es a decir la misma. ¿Quieres empezar deprisa o despacio? Just ask her, say, what do you mean by slow or fast? Claro, yo decía, ¿qué quieres decir con rápido o despacio? And she says, slow mean you can do whatever you want to do. You can buy whatever you want to buy. Despacio quiere decir que tú puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes comprar el producto que tú quieras y puedes probar el producto que tú quieras. But if you want to go fast, start with the LOI. Pero si quieres ir deprisa, empieza con una carta de intención, con una LOI. Back in 2009, the LOI package is five of any father, 5 of them. Así, en el 2009, atrás, la carta de intención, la LOI, eran comprando 5 máquinas como esa. It's about $1,525. Era como $1,250. 1,000 points. Unos 1,000 puntos. And when my wife heard that on the phone, she said, why do I need to have 5 machines? Y cuando mi mujer oyó eso en el teléfono, dijo, ¿pero por qué necesito 5 máquinas? But you know, I told my wife that whatever upline says something, just do it, don't ask. Pero, ¿sabes? Yo le contesté a mi mujer, Catherine, cuando tu upline te dice algo, no preguntes, simplemente hazlo. And I'm very proud of myself to say that to my wife. Y estoy muy contento de haberle dicho eso a mi mujer. And she doesn't want to order this. I was the one who get into the computer and order from the company, 1,000 points. Y la verdad es de que ella no quería pedirlo. Fui yo el que me metí a la computadora e hice el pedido de las 5 máquinas. And guess what? Everybody we recruit into this business, they asked me the same question. I told them the same thing. Y fijaros en esto, desde el principio, todas las personas que han venido y me han preguntado cómo se empieza, yo le he dado la misma respuesta siempre. And you know what? Later on, I found out that statement, Terry learned it from Alan again. Y sabéis una cosa, con el tiempo me di cuenta que ese argumento Terry lo aprendió de Alan Nagao.
Remember this, we are in the business of duplication. Recordar esto, estamos en el negocio de la duplicación. So make sure that the original had to be very clear. Así que aseguraros muy bien que desde los orígenes tiene que estar muy claro. So that's why when I start the business, I start with the LI. It means that everybody after that, they start the same thing. They do. Así que si yo cuando entré al negocio y empecé con un alloy de 1000 puntos, tengo que asegurarme que todos entran de la misma forma que yo. I believe that if you do so, you become executive in 2 months, Ruby in 3 months, and Blue Diamond, I think it's less than 4 months. Si aprendes esto y lo haces, te aseguro que te harás ejecutivo en 2 meses, rubí en 3 meses, esmeralda en 4 meses y diamante azul en menos de 6 meses. Lately, a few months ago, I met Alan Nagao and I want to ask him what he's doing in South America. Hace un poco de tiempo yo me encontré con Alan Nagao una vez más y le pregunté, Alan, ¿qué estás haciendo en Latinoamérica? And I sat down as a student. I listened to his presentation and I found out that what he's doing now, exactly what I did 10 years ago, 11 years ago. Así que, como buen estudiante que soy, escuché muy atentamente su presentación y me di cuenta de que Alan está haciendo exactamente lo mismo que yo he estado haciendo desde el principio. I think that most of you already heard this from Alan long time ago. Así que estoy seguro que muchos de vosotros habéis ya escuchado esto de Alan desde hace muchísimo tiempo. But you did not do exactly what he told you. Pero lo que no habéis hecho es exactamente lo que él os ha dicho que hagáis. Maybe you modify a little bit here and there because you think that the situation is different. A lo mejor cambiéis un poquito aquí y un poquito allá porque pensáis que la situación es completamente distinta. But the duplication is not there. Pero la duplicación no está ahí, eso no es duplicar. Maybe you have a success in few months and then after that it fades away. A lo mejor sí que puedes llegar a tener éxito unos cuantos meses, pero luego al final te terminas cayendo. So remember this statement, do it exactly right from the beginning. Así que acordaros de este argumento, hacerlo exactamente bien desde el principio. And you see the huge result. Y entonces veréis los increíbles resultados. If you learn from a lot of successful team elite, you will see the same story. Si escucháis la historia de cualquier team elite de éxito, os daréis cuenta que os cuenta exactamente la misma historia. So there's no reason that you have to do differently. Así que no hay ninguna razón para que tengas que hacerlo distinto. So you heard about me plus 2, right? Así que habéis oído la teoría del yo más 2. You know that the result from us, it came from a lot of people doing a little thing every month. Sabéis que esto viene de muchísima gente haciendo pequeñas cosas. You need a lot of people doing a little. Necesitas muchísima gente que hagan un poquito cada uno de ellos. So your question should be, what is the little? What is that little? Así que la pregunta debería ser, ¿qué es eso pequeño que hacen? Let me tell you. That little is recruit 2 people, bring in 2 people every month, and each of them start with the LOI. Déjame que te lo explique. Es tan fácil como cada uno de ellos tiene que traer a 2 personas cada mes y además cada una de esas 2 personas tiene que arrancar con un alloy. I just want to have the disclaimer here that the company doesn't pay you commission when you bring people to the business. Of course. O sea, tiene que estar muy claro, que quede muy claro y muy concreto que la compañía no te va a pagar por traer gente al negocio. They have to use the product somehow, right? Tienen que usar los productos. Yeah, the end user should buy the product, then we receive the commission. O sea, el usuario tiene que comprar los productos y entonces es cuando nosotros cobramos la comisión. So remember that we got paid by copy somebody. Así que nosotros cobramos porque vendemos algo. And the me too already proven for a long time. Sorry, I missed this. We have the story from Alan, from Steve Wong, from myself, from a lot of people doing it. So there's no reason that you do differently. Así que tenemos la historia de Alan, de Steve, tenemos la mía, tenemos muchísimas historias, entonces no hay ninguna razón para que queramos hacer algo de forma distinta. So somehow we over-glorify the role of the leaders. Así que de alguna forma lo que tenemos que hacer es glorificar el rol del líder. My message to you today is become a good student, good follower. Mi mensaje para vosotros hoy es que os convirtáis en muy buenos estudiantes. Because before you become a leader, you have to become a good follower first.
Porque antes de convertirte en un gran líder, tienes que ser un grandísimo seguidor. So prove yourself today that you follow the instruction. Y la prueba es hoy de que habéis seguido las instrucciones claramente. And you follow exactly what Alan taught us. Y habéis seguido exactamente lo que Alan nos ha enseñado a hacer. Remember, after 11 years, now I surrender, become a student again. Así que después de 11 años yo me he rendido y he vuelto a ser un estudiante. And from the last few months, we follow exactly. Remember this. Had to be exactly, right? Exactness. Y lo que estamos haciendo ahora es seguir exactamente y recordar esto porque es importante. Digo exactamente. And now we start seeing the result everywhere. Y ahora estamos volviendo a ver los resultados en todos los lugares. So try to focus on one thing. Do it again and again every day, consistently. Así que tratar de enfocaros en una cosa y hacer eso consistentemente todos los días. I think me plus 2 is very simple, though. I don't say it's easy, but it's simple enough for everybody can do it. Así que yo más 2 es algo muy sencillo, es muy simple que cualquier persona pueda hacerles. Can you Yo más 2. imagine that you do it consistently in the next 12 months? Imaginaros que lo estáis haciendo de forma consistente durante los siguientes 2 meses. You get all title, you get all the money, you get all the success trips. Recibís todos los títulos, recibís el dinero, recibís los premios y los viajes. Because you cannot tell your team doing something that you don't do. Porque no le puedes decir a tu equipo que haga cosas que tú no estás haciendo. So I just want everybody listen to this, say that I'm a good follower. I want you to send a text to your upline today, right now after this. Así que cuando esto acabe, yo quiero que mandéis un mensaje de texto o de WhatsApp a vuestro upline y le digáis, yo os voy a ser un buen seguidor. I am a good follower. I want to follow. Yo soy un buen seguidor, quiero seguirte. And I commit to the me plus 2 in the next 12 Y months. me comprometo a la estrategia del yo más 2. Change, and then you can conquer the whole world. Y luego, a partir de ahí, puedes conquistar el mundo. I think Tyler is in. Okay, Alan. Wow, Dean, thank you so much. It's such a pleasure always.